Bueno, ¿largamos nomás? Sí, rápido. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Ezequiel Acevedo. Yo soy alumno de Ingeniería Industrial del primer año. Este grupo, a principios del 2019, por marzo, estuvo conformado por 5 integrantes. Fue el grupo número 21. Más adelante sufrimos la pérdida de uno de los integrantes. Pasó a ser el grupo número 14. Dejamos a uno que duró menos que Boca en Madrid. Incorporamos a Martínez como nueva adquisición al equipo y sabemos que tiene alma de ingeniero industrial. Hoy somos el grupo número 13 y vinimos a hablar de energías renovables para el hogar. Bueno, ahora poniendo un manto de seriedad, arrancamos con la energía mini eólica. La energía mini eólica es la energía que se produce, como todos sabemos, a través del viento, con un molino que capta la velocidad del viento, gira a través de sus paletas, envía esa energía a un generador y genera energía eléctrica. Cuando hablamos de esta energía adaptada a un hogar, hablamos de la producción de energía necesaria para el consumo de todas las luces del hogar en cuestión y de todos los electrodomésticos que forman parte de la casa. Esta energía es una alternativa que surge del pensamiento de esta era, de que en algún momento se va a acabar el tipo de consumo energético actual, que es un recurso no renovable, el consumo desmedido de hidrocarburos. Surge de la adaptación de las energías que tenemos, que ya conocemos, que existen, y de la transformación a esquemas mucho más diminutos que se puedan instalar en una casa. Yo particularmente voy a hablar de la eólica, que todos conocen. Acá a mi derecha tenemos una especie de representación de una torre eólica que comúnmente conocemos. Son las torres que vemos cuando vamos de viaje a La Pampa o en lugares donde hay un viento sonda. Esas torres miden entre 150 metros y 120 metros, es un promedio de estatura, pesan más de 60 toneladas y producen suficiente energía para abastecer un pueblo chico en una planta de entre 20 y 30 torres. ¿Qué pasa? Estas torres funcionan a una velocidad promedio de 3,25 metros por segundo. Es decir, un viento moderado. Por eso está en una zona del país que está lejos de la nuestra. Nosotros lo que planteamos con la energía mini eólica es que estas torres están adaptadas para poner en los techos de las casas que tienen una altura aproximada de entre 19 metros y 30 metros, y obviamente la hélice es mucho más chica y está adaptada para que gire con el aerodinamismo que generan las chapas de las aguas de la casa. Es decir, el viento si viene de izquierda o derecha, no importa, choca en la chapa y el aerodinamismo hace que impacte en la hélice, la haga girar y genere la energía suficiente para un domicilio. Adaptar esto a Río Gallegos tendría varias complicaciones. Algunas ya las vimos en la charla de la ingeniera Ibarreta, que tenían que ver con el material con el que están producidas las hélices. Pero nosotros pensamos, si pudiéramos armar una hélice como la que armaron ellos, a escala mucho más chica, y ponerla en un techo de Río Gallegos, ¿funcionaría? Bueno, hay varios parámetros a tener en cuenta. Primero, las aguas de las casas de Río Gallegos no tienen en general el aerodinamismo que se necesita o que usan en otros lugares en donde se está implementando. Segundo, los vientos de Río Gallegos oscilan entre los 25 metros por segundo y es una velocidad muy superior a
a la cual se está trabajando actualmente. Eso erosionaría la hélice y la rompería y quizás haría que no funcione bien el sistema de almacenaje de energía. Aparte de eso, encontramos varios factores que también traban este tipo de proyectos. ¿Por qué? Nosotros, si tenemos en cuenta que un hogar tiene la capacidad de producir energía eléctrica para su consumo a través de las energías renovables, ¿qué pasaría con las empresas prestadoras de servicio energético? Quizás dejarían de funcionar y esta puede ser una de las trabas que pone la industria en el avance. Por ejemplo, al margen de eso, decidimos seguir avanzando en el estudio y pensar si pudiéramos instalarla, si pudiéramos generar esta hélice parecida a la que generaron los ingenieros de la UTN, que está ahí en la diapositiva a la izquierda, y pudiéramos instalarla en uno de los techos. Surge el mismo problema que les surge a ellos. Al generar tanta energía por la velocidad del viento huracanado de Río Gallegos, no habría forma de contenerla, de resguardarla, de trabajarla y que circule en la corriente del hogar de forma continua y con la potencia necesaria. Cuando hablamos de la potencia necesaria, estamos hablando de una casa consume 1 kilowatt más o menos por hora, y una turbina aerogeneradora, los mini aerogeneradores que están funcionando, generan entre 6 y 7 kilowatts por hora. Es decir, energía suficiente para que la casa funcione y almacene. En otros lugares del país, esta energía nunca trabaja sola. Siempre es complemento de las energías que ahora van a mencionar mis compañeros. Teniendo en cuenta el caudal de viento de Río Gallegos, si lográramos almacenarla y trabajarla, creo yo que podríamos utilizarla sola. Usar la energía eólica proveniente del viento. Y también tenemos el dato de que si bien los vientos son huracanados e impredecibles, tienen una traza, es decir, tienen una dirección promedio. La mayoría de las veces sopla en una dirección y a una velocidad muy superior a la que usan para trabajar las torres que conocemos comúnmente. A raíz de esto y de que sabemos que existen los complementos, vamos a pasar a explicar más adelante con la maqueta cada una de las energías y mi compañero va a desarrollar una de las energías solares. Bueno, buenas tardes. Dentro de las energías solares que tenemos está la energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica. A mí me tocó trabajar la energía solar fotovoltaica. Tengo entendido que un grupo anteriormente ya había hecho mención de esa energía. Básicamente lo que consiste la energía solar fotovoltaica es que los rayos ultravioleta del sol, al momento de incidir sobre los paneles solares, se genera como una especie de diferencia de potencial y eso pasa a almacenarse a batería luego de pasar por un inversor. Esa corriente que se genera, esa corriente eléctrica es corriente continua, por eso se busca volverla corriente alterna para después almacenarse en baterías y que pueda utilizarse en los hogares. Y bueno, después de estar energía solar. Hola, hola. La energía solar térmica es muy similar a la energía solar que le comentó mi compañero. Principalmente la diferencia radica en que si bien también aprovecha la energía del sol, la diferencia es que a través de los paneles se recorre un fluido que transporta calor, generalmente es agua. Este fluido es calentado por el calor que almacenan los paneles y se transfiere a un almacenamiento cuando ya está a la temperatura ideal. Luego ese agua que está a una temperatura ideal puede usarse para calefacción o
si es que necesitas agua caliente, por ejemplo. También hay una pequeña variación en la que el agua se calienta a una temperatura muy alta de tal manera que produzca vapor. Ese vapor recorre un tubo y el vapor empuja un generador, entonces se genera corriente eléctrica también. Uno de los puntos importantes tanto de la energía solar térmica como la energía solar eléctrica es que a mediano plazo reduce mucho los costos. Se estima que aproximadamente un 50% es una energía que no produce gases, por lo tanto no contamina. Y la principal desventaja que tiene es el precio. Por lo general estos paneles, tanto el que es térmico como el que es eléctrico, tienen un precio aproximado de 40.000 pesos, que no es tanto en comparación con la instalación. La instalación suele estar alrededor de $500.000 de pesos. Es bastante caro y ese es el principal inconveniente que tiene este tipo de energía. También el segundo inconveniente es que justamente aprovecha la energía que es del sol. Tenemos que tener en cuenta el clima en el cual estamos. Hay que tener en cuenta que no siempre va a estar soleado como para que produzca la suficiente energía y la casa pueda abastecerse. Por eso se trata de contrarrestar con un lugar donde se almacene. En este caso, en donde se almacene el agua caliente. Y eso sería. Y ahora mi compañero va a explicar de biomasa. Bueno, como hablo de biomasa. Biomasa, bio viene de vida y masa es el mejor profesor que tenemos. No, sería la materia viva. La biomasa lo que utiliza son todos los residuos forestales, el acerrín, todo lo que sea vegetal, frutos secos, cáscaras, la cual se quema en calderas de biomasa y con esas se produce, tiene el mismo funcionamiento que la caldera convencional, lo único que se produce por quema. Lo que se hace es se almacena todo este acerrín por medio de un tirabuzón, ingresa al fuego de forma lenta, residual, y va produciendo calor, el cual calienta, al igual tiene el mismo funcionamiento que la solar. Lo que hace es calentar agua por radiadores para calentar el medio ambiente o para un termotanque para el agua de uso. Después, la ventaja que es una energía renovable, que puede ser infinita siempre y cuando tengamos cuidado con el tema de la deforestación, que es la principal causa por la cual no se puede regular y por la cual se ha dejado de utilizar, porque esto no es algo que lo inventaron ahora. El tema de utilizar calor para calentar, los que somos, bueno, creo que somos 4 nomás tan grandes que vimos las 5 con la señora, hemos visto los viejos hornos de acero fundido y eso lo que utilizaba era biomasa, nada más que se utilizaban combustibles como el carbón, que son tóxicos, lo que se recomienda usar leña. Escuchando a los compañeros, una de las soluciones también sería el tema de las bombas de semilla para producir parquización para el trabajo de la biomasa, fue muy buena, y el tema de las cenizas que produce esto también se puede utilizar para el hormigón, así que de a poco se van relacionando todos los temas de los que fuimos hablando. El principal problema es que hay que investigar más, hay que ver cómo se puede no caer en una deforestación y más en nuestra zona que no tenemos cantidad de arbustos. Después tenemos... Usted va a correr un coso. Ahí están algunos de los precios. Ahí es donde se pone el acerrín y por medio de un tirabuzón ingresa. Y estas son las cocinas viejas. Vieja, una manera de decir, no vamos a decir que somos viejos nosotros. No sé de qué se ríe. Después tenemos la geotermia y la hidrotermia. La geotermia lo que utiliza es el calor de la tierra. Se ponen unas ondas geotérmicas a 100 metros de la tierra que está a 10 grados y lo que hace es captar el calor de la tierra y por el mismo funcionamiento que tiene el split de frío-calor hace que el calor ese ingrese a la vivienda. Trabaja con un conversor
que lo hace por medio de radiadores circular en el agua del ambiente o en el agua para calentar. ¿Cuál es una de las ventajas que tiene? Que un 75% de la energía que necesita la tenemos gratis, que es el medio ambiente. Y un 25% sería la electricidad que podemos tomar de la casa, o si tomamos el recaudo de tener pantallas solares o mini eólica, podemos trabajar con eso también y tenemos un 100% a la casa eficiente sin uso de energía externa. Y la aerotérmica es lo mismo que el split frío-calor. Utiliza el aire del medio ambiente para enfriar o para calentar un ambiente. Algo que me quedó en la biomasa, que también se puede utilizar, como decía el compañero, por medio del vapor para producir electricidad. Bueno, nada más, porque eso sería lo que hace por medio el split, lo que hace por medio de un tirabuzón, por un medio de gas o de un refrigerante, producir el frío o el calor. Ahora los compañeros van a explicarle un poco lo que es nuestra maqueta. Bueno, ahí Turner y Guille van a encargarse de eso. Lo que nosotros podemos asegurar después de todo el análisis y la investigación es de que combinando 2 o 3 energías renovables en una casa inteligente, podríamos generar energía suficiente para no depender de alguna red prestadora de este servicio. Que eso me parece lo más interesante del proyecto. Lo más costoso es la inversión en lo que tiene que ver con la instalación, porque los productos, si bien son caros, por ejemplo, los aerogeneradores están entre 32.000 y 124.000 pesos, es una inversión inicial y de una sola vez. Si uno sacara la cuenta lo que gasta anualmente en luz, bueno, ya lo empieza a mirar de otra forma. El problema está en que los especialistas en instalaciones de estas cosas son pocos y por lo general, bueno, el costo de la mano de obra es muy elevado. Eso nos pasa mucho acá con todas las energías. Las bombas de calor están entre 160.000 pesos más o menos, y algunas se venden ya en dólares, no las van a conseguir en pesos acá. Más las de frío-calor, las de frío-calor son muy costosas. Y lo mismo, como explicaba Turner, pasa con los paneles. Entonces la primera limitación es el precio, pero a largo plazo, con la vida útil que tienen, uno lo puede amortizar. Por otra parte, habíamos descrito que la inclinación de las aguas del techo no eran lo suficientemente aerodinámicas en Río Gallegos, pero sabemos que acá a 19 metros de altura, entre 19 y 30 metros, el viento corre muy fuerte. Entonces no habría necesidad de modificar la infraestructura local, sino simplemente adaptar el material del que estén compuestos los diferentes receptores de las diferentes energías renovables y adaptarlos a la ciudad. Se necesita gente de la localidad que trabaje con materiales de la localidad, pensando en las energías de la localidad. Bueno, esta es una pequeña maqueta. Bueno, les comentaba, esta es una pequeña maqueta que vamos a usar para representar algunas de las energías renovables, sobre todo la solar y la eólica. En el techo colocamos la que es los paneles de solares térmicos, pero este no funciona. El que sí es funcional es este mini panel solar, que de hecho lo usamos para cargar una batería y que alimenta la casa. Esto es una casa inteligente, funciona. Y les voy a dar una demostración. Ahora, como pueden observar, el panel solar nosotros le venimos hablando de que está en el techo y acá lo ven en el patio. Esta es una idea que se nos ocurrió a nosotros. ¿Qué pasaría si buscáramos la forma de hacer que un panel solar rote buscando la dirección del sol a través de las horas del día? Tendríamos captación de energía solar en diferentes ángulos durante todo el periodo solar que ocupa las horas del día. En sí, eso lo que se refiere a girar es lo mismo que hacen los girasol en la planta, buscar al sol. La idea es... Si bien la hélice no está instalada en el techo, por cuestiones de seguridad de ustedes, la hélice respondería a una altura promedio de 19 metros, viendo y considerando que a escala no está muy alejada de lo que sería la punta del techo.
De hecho, se puede instalar de esta forma en lugares que estén aislados y no en la ciudad, así como también se puede en la ciudad. Sí, una de las ventajas que tenemos en el sur de que salvo la solar que va en el techo, todas las otras energías necesitan espacio. Y acá tierra es lo que nos sobra. Perdón por la maqueta de la arquitecta. Está muy sencilla. Bueno, Bueno, y eso sería todo. espero que les haya gustado.